Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Capítulo 12, versículo 12 en adelante. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy es un día importante para el pueblo de Dios. Es un día importante porque a los niños, por favor, los niños pueden pasar a su lugar. Si usted se fija, ahí atrás ya tenemos un cristal ahí para que, si usted quiere saber de su niño, con toda confianza, y usted se asome, para que no le vaya a abrir la puerta a la maestra, por favor, para que no la interrumpa. Usted se asoma por allí y va a ver que ahí está su niño tranquilamente. Muy bien, hermanos, nuestra Biblia en San Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante. Hoy es un día muy importante, hermanos, para el pueblo de Dios, porque hoy es la entrada triunfal a Jerusalén. Hace muchos años atrás, hace más de 2000 años atrás, el Señor Jesucristo, o hace por ahí cerca de 2000 años, el Señor Jesucristo hace su aparición en Jerusalén. Después de estar caminando por ahí en sus 3 años de ministerio, el Señor pues no se mostraba así como que públicamente, no tenía temor de ello. No tenía temor de ello cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando anduvo caminando entre nosotros físicamente. No es que tuviera temor de presentarse públicamente. De hecho, a quien se lo tenía que decir, se lo decía, ¿verdad? Que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era el pan de vida, sí, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tenía temor de decirlo, pero había un tiempo para Él en el cual tenía que cumplir el plan y el propósito de Dios. Y llegó ese tiempo, llegó el tiempo en que el Maestro tenía que hacerlo público, abiertamente, públicamente a todos, al gobierno, a la sociedad. Había de hacerlo público de que Él era el Mesías, de que Él era el sacrificio de Dios para quitar el pecado de la humanidad. Llegó un momento en que Él tenía que cumplir la palabra de Dios y presentarse públicamente y decir, ahora sí, si tenían duda, ahora sí, los religiosos de la época, ahora sí, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el Cordero preparado para este tiempo, para cumplir la ley y pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Ahora sí se declaró públicamente el Hijo de Dios. Y con ello, las consecuencias de esa declaración pública, de apresarlo, de llevarlo, de torturarlo y de asesinarlo. Eso eran las consecuencias de declararse públicamente el Hijo de Dios. Para el mundo, para el gobierno de la época de aquel entonces, era atrapar a un delincuente, a alguien que se decía llamar Hijo de Dios, a un blasfemo. Para la policía y el gobierno de aquella época era agarrar un hombre religioso que andaba alborotando al pueblo, a la humanidad. Era tomarlo y bajo su declaración se hizo acreedor de muerte, bajo la declaración pública de que era el Hijo de Dios y que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo esa declaración el gobierno lo toma y lo condena a muerte. Para Dios, hermanos, para Dios y para el pueblo y para el mundo espiritual, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificado
derramando su sangre para pagar el precio del pecado de la humanidad. Era un sacrificio. Para Dios era el sacrificio. Y vamos a leer San Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que le habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Bendito Dios. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres grande y maravilloso con nosotros. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Nosotros aún no estábamos ahí, Señor Jesucristo, pero tú estabas pensando en nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que tu palabra el día de hoy sea como esa preciosa semilla que se siembra en buena tierra y cumple el propósito para el cual tú la envías a nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este evento también es conocido como el evento de la Pascua. Es conocido como el evento de la Pascua. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 12 que iban grandes multitudes a la fiesta. Y la pregunta es precisamente: ¿a cuál fiesta iban todos los judíos? Cada año, hermanos, aún se celebra, y nosotros lo celebramos también en esta semana. Cada año se hace una fiesta, la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Cada año, desde tiempos muy antiguos, hermanos, se realiza este acto religioso. Y lo que ellos celebran es la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Eso significa la Pascua. La Pascua es el cordero sacrificado que da la libertad. Ellos celebran un acontecimiento que sucedió hace muchos años. Celebran este acontecimiento, hermanos, celebrando que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. Es una fiesta importante. Es una fiesta importante, hermanos, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Dios le dice al pueblo judío que esto se tenía que hacer perpetuo, que lo tenían que hacer cada año para memoria de todas las generaciones. Por eso lo practicamos hoy en día, porque fue una ordenanza de Dios. Se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel bajo el dominio de los egipcios. Comienza para el pueblo judío, comienza en el mes de Nisan,
es el mes llamado mes de Nisan. La Pascua dura 50 días. Se le llama o se le conoce también como el tiempo pascual. Comienza en el día 15 del mes de Nisan, según el calendario hebreo, según ellos. Dura 50 días y termina en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, es decir, el tiempo de que Jesús paga el precio en la cruz para nosotros y después la venida del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés estaban todos reunidos unánimes. Jesús se va y les dice que se va, pero que va a venir el Espíritu Santo, y les dice: reúnanse todos ahí, y están todos reunidos cuando desciende el Espíritu de Dios sobre ellos. Entonces esta Pascua dura 50 días. Comienza en ese día 15 y termina en el día del Pentecostés. Es una celebración bien importante. Todos estos 50 días, hermanos, en el pueblo judío son de gozo, de mucho gozo. Es fiesta de libertad de la esclavitud, y celebran eso, conmemorando la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Entonces, los judíos en ese tiempo, hermano, todos asistían a Jerusalén. Por eso leemos en el libro de Juan, dice: y asistían grandes multitudes. Todos los judíos que estaban reunidos en diferentes partes iban a Jerusalén. Era una costumbre ya de cada año. Pero cuando ellos se enteraron que Jesús venía a la fiesta, cuando ellos se enteraron que Jesús venía a la fiesta, cambió el escenario. Si usted se fija en el último versículo del capítulo 12, y en el último versículo que leímos, dice: ves que no hemos conseguido nada, dicen los fariseos. Ves que no hemos conseguido nada. Todo el mundo se va tras él. Todo el mundo corre tras él. Había una grande multitud de judíos que estaban, cuando se dieron cuenta que Jesús iba a ir, dice que Dios cambió el escenario. Se fueron a recibir al maestro. Ellos no lo habían entendido, dice la escritura. Pero Jesús estaba cumpliendo una profecía. ¿Por qué Jesús va y les pide a los discípulos que desaten un pollino, hijo de asna? Un pollino que no había sido montado, un pollino que había sido creado y no había sido montado aún. Jesús, ¿por qué Jesús dice: vayan y desaten ese pollino? Dice: ir a la aldea del frente. Dice Jesús: vayan a la aldea de enfrente y van a ver un pollino atado, ¿sí? Desatadle y traedlo. Dice: y si les preguntan que por qué están haciendo eso, díganle: el maestro lo necesita. El maestro lo necesita. Entonces, ¿por qué Jesús pide un pollino? Jesús sabía lo que estaba haciendo. Estaba cumpliendo una profecía, que había alguien dentro del pueblo de Dios. Alguien se levantó un día y dio esta palabra. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alguien se levantó un día, estaban reunidos y dio una palabra de Dios. ¿Lo tiene? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Aquí lo tenemos. Vamos a buscar Zacarías. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí lo tiene ya en la pantalla si lo quiere ver. Anótelo, Zacarías 9:9.
el profeta Zacarías, o en aquel tiempo el hermano Zacarías, se levanta en una congregación y estando en la oración, como tú y yo estamos en la oración, estando en la oración, él le da una palabra al pueblo y le dice: alégrate mucho, hija de Sión. Imagínate Zacarías orando: Señor, Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Yo no conozco las palabras que usó Zacarías, pero imagínelo orando a Dios: te doy gracias, Jehová de los ejércitos, porque has sido bueno con nosotros. Gracias. Y hablando las vicisitudes de la época, los acontecimientos que en ese momento estaban marcando al pueblo de Israel. Y de repente viene el Espíritu de Dios y toma a Zacarías. Y en medio de su oración empieza a profetizar. Y le empieza a decir al pueblo: alégrate mucho, hija de Sión. Dice: y da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí vendrá a ti justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Vendrá a ti el rey, les dice. Vendrá a ti el rey de Israel. Esta palabra estaba sucediendo. Zacarías más o menos estaba profetizando alrededor de 500 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Zacarías ya estaba diciendo esta palabra: alégrate, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, porque viene a ti el rey humilde, Salvador, que viene en un pollino de asna. Imagínese, esto era una palabra solamente, como quien da una palabra de Dios y todos se quedan: ¿qué está diciendo el hermano Zacarías? ¿Qué está diciendo el profeta? Está hablando palabra de Dios, pero ¿de qué habla? 500 años después nace el Señor Jesucristo. 500 años después nace Jesús. Y cuando esto está aconteciendo, leímos San Juan 12:12, donde dice: al siguiente día grandes multitudes venían a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y tomaron, cuando vieron que Jesús venía, cuando escucharon que Jesús venía, se fueron a la entrada de Jerusalén a esperarlo. Y cuando el maestro vino, montado en un pollino de asna, dice que cortaban palmeras y las ponían delante en el camino. Unos se quitaban sus mantos y los ponían delante del camino, y todos gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empezaban a alabar al maestro. Entonces entraba el maestro y todos, hermanos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que cuando Jesús entró, hermanos, él sí sabía lo que estaba haciendo. Y cuando mandó, dice, Jesús no vio el pollino. Jesús sabía que el tiempo había llegado, que el tiempo estaba preparado ya y que era el momento de declararse públicamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Jesús ya lo sabía. Jesús sabía que el Padre tenía el escenario preparado. Por eso cuando Él les dice: id a la aldea de enfrente, cuando les dice Él ir a la aldea de enfrente, Él no estaba viendo el pollino. Y le dice a sus discípulos: vayan a esa aldea que está enfrente y van a encontrar un pollino. A ver si me das el texto, hijo. Id a la aldea del frente, ponle ahí. Es uno de los evangelios.
Este evento se encuentra en los 4 evangelios, hermano. Y le dice, vayan a la aldea de enfrente y ahí van a encontrar un pollino. Le dice, van a encontrar un pollino. Desatadlo, les dice el maestro. Lucas 19:30, a ver si lo ponemos ahí en la pantalla. Les dice, id a la aldea de enfrente. Dice, ahí se van a encontrar un pollino, desátenlo y tráiganlo. Y si les preguntan para qué están haciendo eso, díganle, el maestro lo necesita. O el Señor lo necesita. Dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Jamás desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta, dale el 31. Si alguien les pregunta, decirle, el Señor lo necesita. Si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Cuando Jesús mandó a los discípulos, Jesús ya sabía que en esa aldea había un pollino que jamás lo había montado nadie y estaba preparado ya, porque Jesús sabía que el Padre ya tenía todo listo. Y ellos van y efectivamente encuentran un pollino, lo desatan y se lo llevan al maestro. Él, hermanos, no montó en un caballo. ¿Por qué montó un pollino? Vaya conmigo a Mateo capítulo 21. En el versículo 1 al 11. Se lo voy a leer para ir entendiendo esto. Mateo 21 del 1 al 11 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. El Señor los necesita y luego los va a regresar. Decid, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se montó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortando ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando él, hermanos, entra, él no escoge un caballo. Primero, porque estaba cumpliendo una profecía, porque Dios había dado una palabra 500 años antes acerca de ese evento. Segundo, porque el caballo en aquel tiempo era el transporte de los ricos, o el camello era el transporte de los ricos, y el burrito era el transporte de los pobres. Era como se trasladaban los pobres en aquella época. En eso Jesús nos está diciendo, hermanos, que su ministerio,
que su forma, que su carácter es de humildad. Es manso y humilde. Él es el rey, el verdadero rey. No como los reyes de la tierra, que llegan en caballos o en grandes carruajes, con una compañía de soldados, con guardia personal, y entran con música, y entra un rey terrenal para que lo reciba la multitud. Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único Rey verdadero, el que tiene trono real verdadero y eterno, Él no viene con guardia personal, Él no viene con multitud de soldados, Él no viene en un caballo ni en un carruaje pomposo, viene en un pollino. En el transporte de los pobres, de los humildes, ahí viene el maestro. Imagínense cómo se ve un rey cuando entra en un caballo de la realeza. Cómo se ve un rey, hermanos. El caballo tiene porte, el caballo tiene pecho. Sí, de esos caballos preparados para la realeza, son caballos de pecho grande y hasta tienen un caminar diferente a todos los caballos. Y el que está sentado sobre ese caballo se ve como una persona muy importante, ¿sí? Imagínense al maestro, hermanos, sentado en un burrito, con sus piernas, quizás el maestro abrazando al burrito, porque pues no había de dónde agarrarse, solamente le pusieron un manto ahí arriba. ¿Sí ha visto en alguna película las personas que montan un burrito, cómo se van agarrando con sus pies del burrito y hasta se ve gracioso el escenario? Así estaba el maestro, hermanos. Así estaba el maestro. Ni crea usted que por ser Jesús, el Hijo de Dios, o por ser Dios mismo, Él iba en el burrito así como que... No. Si usted y yo montamos un burrito, así se vería el maestro, igualito, cuidando de no caerse para un lado o para el otro. Así entró el maestro. ¿Cómo camina un caballo? Tiene pasos marcados. ¿Cómo camina un burrito? No tiene ritmo el burrito. Así era el maestro, con humildad entrando. Pero la multitud, Dios le había preparado una entrada triunfal, hermanos, porque es el verdadero rey. Es el único rey, y Dios le preparó una entrada triunfal. Entra y la multitud estaba esperándolo a Él. Estaba esperándolo a Él. Este evento, hermanos, y esta palabra se quedó plasmada para que tú y yo entendiéramos quién es el Maestro y cuál es el sacrificio verdadero de este tiempo, de esta semana, hermanos. ¿Cuál es el sacrificio que el Maestro hizo por ti y por mí? Porque para el mundo, hermanos, para la gente común, es vacaciones. Semana Santa significa vacaciones. Semana Santa significa que voy a descansar en casa, o significa playa, o significa río, acampar en el río. Significa todo eso, pero no entendemos el significado verdadero de estos eventos. Y mucho pueblo de Dios, hermanos, aún no entiende el significado. Es más, mucho pueblo de Dios, hermanos, ni siquiera sabe qué significa la Pascua. Mucho pueblo, hermano. Y no hablo del pueblo que va conociendo a Cristo. Hablo del pueblo que tiene 5, 10, 15 o hasta 20 años en el Evangelio. Y si tú le preguntas que te diga qué es la Pascua, de qué se trata la Pascua, no lo saben. No hemos entendido el verdadero significado. Entonces este evento se plasmó para que tú y yo, hermanos, tuviéramos la oportunidad de recordar ese sacrificio.
Entonces el maestro entra montado en un pollino. No entra como alguien, como un rey de la tierra, sino como un rey humilde. Y siendo que era el único rey verdadero. Pero el maestro sabe, hermanos, que el tiempo se ha llegado. Es el tiempo cumplido ya. Dios le dice, este es el tiempo ya. Jesús sabe que él tiene que abiertamente declararse que es el Hijo de Dios ante el gobierno de la época y ante la humanidad entera. Cuando él sabe que se va a preparar la fiesta de la Pascua, él sabe que el tiempo ha llegado y él va y escoge ese pollino cumpliendo la profecía del profeta 500 años atrás. Yo quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 21, para entender más profundamente de qué se trata o de qué estamos hablando y qué era lo que el maestro estaba cumpliendo verdaderamente, lo que él sí sabía y lo que la humanidad no sabía. Éxodo 12 del 21 al 28. ¿Lo tienes? Anótalo. Éxodo 12, 21 al 28. Dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre que está en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué es lo que está aconteciendo en este tiempo? Aquí en esta parte de la escritura todavía no está Jesús. Está el pueblo de Israel en esclavitud aún. Están en esclavitud en Egipto. Y Moisés le habla al pueblo, llama a los ancianos de Israel y le habla al pueblo y les dice esto: tomad corderos de entre las familias. O sea que cada familia tenía que tomar un cordero. Cada familia iba a tomar un cordero y lo iba a sacrificar, lo iba a matar, y iba a derramar su sangre en un lebrillo, en un depósito. Iba a juntar unas ramas de hisopo, dice, por ahí van a traer algo para mojarlo en la sangre del cordero. Y mojándolo en la sangre del cordero, dice que iban a poner en el dintel de la puerta y en los dos postes de la puerta de cada casa.
con la sangre del cordero iban a hacer eso. Dice para que cuando Jehová, porque Jehová va a herir a los egipcios. Esta es una de las plagas. ¿Que cuál es? La plaga de los primogénitos, con el cual Faraón iba por fin dejar libres a los israelitas. Marcan la sangre y les dice, y nadie va a salir esta noche hasta el día siguiente, porque esa noche vendrá el ángel de la muerte, y cuando el ángel de la muerte va a herir a los egipcios, cuando el ángel de la muerte vea la señal de la sangre sobre el dintel y los postes, el ángel de la muerte va a pasar, no va a tocar ahí, porque esa es una señal de Jehová de los ejércitos, de que el heridor no podía entrar ahí. Ese lugar estaba guardado por Dios, y así iba a pasar. Pero donde no había esa señal, porque los egipcios no tuvieron esa señal, porque la palabra no era para ellos, ellos no lo hicieron y no lo podían hacer. El ángel de la muerte entraba y hería de muerte al primogénito. Fue una noche muy tremenda, hermanos, de mucha muerte. En cada casa murió una persona de los egipcios, incluyendo la de Faraón. En cada casa murió una persona, menos en las casas de los israelitas, del pueblo de Dios. Ahí no murió nadie. Amaneció el siguiente día y encontraron mortandad, luto en todo Egipto. Solo en las casas de los israelitas no. Y entonces Faraón deja ir a los israelitas, váyanse ya. Ya, los deja ir. Conocemos la historia, después los persigue, pero no vamos por ahí. Y dice la palabra de Dios, dijo, esto van a ser de manera perpetua, cada año, por sus generaciones. Por eso hoy estos acontecimientos, por eso se dan hoy, esta semana, hermanos. Y dice, cuando sus hijos les pregunten, generaciones más adelante, que ellos no sepan de esto, cuando sus hijos les pregunten, papá, ¿por qué haces esto? Cuando sus hijos les pregunten a ustedes, papá, ¿por qué tenemos que, por qué es esa, por qué el domingo es de Pascua? ¿Qué es la Pascua, papá? ¿Qué es la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Dice, cuando sus hijos les pregunten, díganle que en aquel tiempo lo que Jehová de los ejércitos hizo con el pueblo, trayéndole libertad de la esclavitud. Eso significa la Pascua, hermanos. Eso significa la Pascua. En aquel tiempo, todavía no estaba Jesús. Eso les pidió Dios que hicieran al pueblo de Israel. Sale el pueblo de Israel de la esclavitud. Pasan 500 años. 500 años después, hermanos, nace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 500 años después viene el Señor Jesucristo. Tiene una vida de 30 años, normal. La Biblia hace referencia de Jesús de 1 a 12 años, nada más. Tenemos registro de la vida de Jesús, nada más. Algunos acontecimientos de su vida durante esa época. De la edad de la juventud de Jesús no tenemos nada. No hay nada. Pero sabemos que se crió como un hijo dentro de la casa de José y María.
Y sabemos que tuvo más hermanos y hermanas. Sabemos que vivió en una familia. ¿Sí? Y a vivir como tú y como yo. Jesús vivió como tú y como yo. Seguramente en algún momento José se acercó a darle un consejo a Jesús. No sé, porque él estaba cumpliendo como hombre en la tierra. Le ayudaba a su papá en la carpintería. Jesús hacía sillas y mesas y cosas de esas. Le ayudaba a su padre. ¿Qué decía la gente? ¿Quién es este Jesús? Jesús. No, hombre, ese es Chuy, el hijo de José. Es el carpintero. ¿No lo ves ahí serruchando cuando pasamos por su casa? ¿Y cómo me dices que ese es el hijo de Dios? Si yo lo veo. Es más, un día pasé y se puso un martillazo, estaba grite y grite. Ese era Jesús, hermanos. Como tú y como yo. Cuando él tiene 30 años, él va a cumplir el propósito de Dios. Él se pasa toda una vida. Y cuando él va, entiende los tiempos. María también lo sabía, porque María sabía que algo no era normal, que se embarazara de nada, así nomás porque sí. María sabía que había algo especial. Imagínate una mujer quedar embarazada sin tener varón, sin tener una relación sexual, una mujer embarazada. Eso María lo vivió todo el tiempo del embarazo hasta que nació Jesús. Y ella sabía que había algo especial ahí. Entonces estos eventos, hermanos, que sucedieron 500 años antes de que Jesús viniera, llega Jesús, nace, crece, llega el tiempo de su ministerio y él sabía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que ese evento que sucedió en esclavitud del pueblo de Israel, y que Dios le dijo a cada uno: sacrifiquen un cordero limpio, sin mancha, un cordero perfecto, sacrifíquelo cada familia y su sangre sea sobre la puerta de su casa, para que cuando venga el ángel de la muerte no entre en su casa. Jesús sabía, hermanos, que él era ese cordero que iba a ser sacrificado. Siempre lo dijo. Donde quiera que se paró, siempre lo dijo. Y llegó el tiempo señalado. El profeta, en algún momento de su vida, fíjese, el profeta lo dijo 500 años antes de Jesús, pero el Éxodo está mucho más atrás. Mucho más atrás había un acontecimiento así. 500 años después, Dios habla a través del profeta Zacarías y le dice: alégrate, hija de Sión, porque viene el Rey Salvador, humilde, montado en un pollino de asna. Viene el Rey de Israel. Jesús sabía que se estaba hablando de él. Cuando llega el momento señalado, cuando Dios le dice: es el tiempo, es el tiempo. Hasta ese entonces Jesús por ahí le decía al que se encontraba o con el que tenía contacto, él se declaraba el Hijo de Dios. Él se declaraba ser el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Si supieras, mujer, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua. Él te daría de beber agua de la cual no tendría sed jamás. Entonces él así se presentaba, pero cuando llegó el tiempo, para él dijo: es el momento de declarar públicamente que soy el Hijo de Dios, que soy el Cordero que quita el pecado del mundo, y es el tiempo de cumplir mi propósito. Cuando él espera la fiesta de la Pascua, él se aparece.
y manda a traer el pollino, se monta sobre el pollino. Cuando la gente, la multitud se da cuenta que Jesús viene a la fiesta también, todos se van a recibirlo. Esto ya era meramente escenario de Dios. Ya todo esto está preparado por Dios. Viene la multitud y le recibe como un rey, como el único rey, como el rey de reyes. Le recibe la multitud montado en un pollino y cortan ramas, palmeras, y las ponen, se quitan los mantos y los ponen de él. Hosana, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empieza la multitud y lo reciben. Y es ahí donde el maestro sabe que el tiempo ha llegado. Al declararse públicamente el Hijo de Dios, él sabe lo que va a enfrentar adelante. Entonces él llega, hermanos, llega su tiempo donde lo apresan, donde lo llevan ante el gobierno para crucificarlo, para torturarlo, para asesinarlo. Él llega ahí y él sabe que él es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo y el Cordero que trae libertad. Así como en el libro del Éxodo, así como en la historia antes de él, Dios les dijo al pueblo: sacrifiquen un cordero y la sangre de ese cordero les traerá la libertad. Y así fue. La sangre de los corderos de cada familia trajo la libertad de la esclavitud. En este tiempo, hermanos, Jesús viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da la libertad. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios. Y ahora está la puerta abierta para todos los que le reciban, para todos los que crean en su nombre, puedan ser acreedores a esa libertad. Por eso tú y yo, mis hermanos, antes de conocer a Cristo y de hacer nuestra confesión de que le necesitamos que entre en nuestro corazón, antes de eso éramos esclavos del mundo, esclavos de las cosas del mundo, alejados de Dios, ajenos a la vida de Dios, a las cosas de Dios. Así como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, nuestro Egipto era el mundo. Y es el mundo para muchos que no han creído en Jesús. Y así como el pueblo de Israel en aquel tiempo fue libre de la esclavitud, así como el Cordero, como Dios mandó, cuando de la sangre del Cordero fue derramada, así como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, así tú y yo, y todo aquel que hace su confesión por Jesucristo. Cuando tú dices: Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón. Cuando le das la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón, estás diciendo y reconociendo que Él es el Cordero de Dios, que fue sacrificado para darte la libertad, así como al pueblo de Israel. Egipto es el mundo, alejados de Dios. Cuando reconoces al Cordero de Dios y reconoces que su sangre te dio libertad, entonces pasas a ser pueblo de Dios y no creación de Dios. Y esa libertad que el pueblo de Egipto experimentó, salir de la esclavitud, esa experiencia que tuvo, la tiene todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que lo reconoce vive esa transformación. Empieza una transformación. Ya no hay condenación, ya no hay persecución del enemigo como lo hacía antes. Ahora hay libertad, pensamiento cambia, ¿sí? El carácter es transformado, la forma de ver las cosas es transformada, ¿sí? Vivir es diferente, el corazón siente la diferencia.
Ahora ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Es Dios demostrándote que sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, así comienza, hermanos, la Semana Santa. Así comienza este día, con el conocimiento de que Jesucristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sabes qué significa la Pascua si no lo sabías. Ahora sabes qué significa el sacrificio. Y ahora sabes, por si había duda, si Jesucristo era el Hijo de Dios o si Jesucristo era Dios. Ahora sabes que hay historia de Él miles de años atrás en el Éxodo, y hay historia de Él 500 años antes de venir al mundo. Hay historia de Él, y es historia universal, hermanos. No es solamente la Biblia, es historia universal. Hay datos de la historia, hay muchos datos de la historia paralelamente a la palabra de Dios. Hay muchos datos históricos que dan veracidad de lo que está escrito en la Biblia. Por aquello de que alguien piense, no, pues es la palabra de Dios. O sea, Dios la escribió. Dios puso en la mente de hombres escribir un libro acerca de Él, y pues claro que todo lo que se hable ahí, pues es de Él. Pues qué fácil, ¿verdad? Dios dijo, hagan un libro de mí, ya lo hicieron, ahora sí, vean, aquí dice que sí soy de verdad. Pues sí, pues tú lo hiciste. Pues es inspiración tuya. Pero a la par de este libro, hermanos, hay muchos libros de historia universal que nada tienen que ver con lo religioso, y que las historias o los datos encontrados, lo que los arqueólogos de muchas épocas han encontrado, han dado veracidad de lo que está escrito aquí. Incluso la arqueología moderna, hermanos, va a la Biblia cuando va a investigar algo de la historia que no tienen dato de nada. Van a la Biblia a ver si ahí hay historia de lo que ellos están buscando. Y sorpresa, es su guía, es su instructivo de los arqueólogos de la época para encontrar la historia del pasado. La Biblia es su instructivo. Entonces no es que Dios lo haya escrito para que se hablara de Él, no. La historia se está descubriendo día con día, comprobando que lo que está escrito aquí es verdad. Entonces, hermanos, este es el significado de este día. Así que el jueves, el día jueves, es la Santa Cena, y es un complemento de esta historia. Es lo que sigue el jueves, y es lo que sigue el viernes, y es lo que sigue el domingo. Así que, hermano, dale importancia a este hecho. Ahora sabes que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no por palabra, sino por conocimiento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Jesucristo está cumpliendo con lo establecido por Dios para Él. Había un propósito de Dios con la vida de Jesús, y el tiempo se cumplió para Él. Y hay un propósito de Dios para ti después de este hecho tan maravilloso de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, hay un propósito, hermano. Lo hizo para ti con un propósito. Te salvó de la esclavitud de Egipto, de tu Egipto, con un propósito.
Ahora tú y yo, hermanos, tenemos que cumplir nuestro propósito, lo que Dios estableció para nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre y maravilloso Dios, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque ahora puedo entender lo que significa este día. Señor, perdóname. Perdóname porque no lo había entendido, Señor, porque no lo había comprendido. Perdóname, Señor, porque no me había dado cuenta, porque no lo había entendido de esta manera. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Celestial, porque sé que tú lo preparaste ya desde hace muchos años. Perdóname, Señor, perdóname. He sido falto delante de ti, perdóname. Perdona mis faltas, mis pecados. Perdóname, Señor, por venir tarde a ti. Perdóname. Yo no lo sabía, Señor. Yo no lo sabía, bendito Dios. Dígale, mi hermano, mis padres nunca me lo dijeron, porque quizás ellos tampoco lo sabían. Perdóname, Señor. Por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré